Esta vez vamos a hablar de estos temas que muchas veces se vuelven polémicos, pero a las personas también les gustan abordarlos porque pocas veces se hace también en la palestra de comunicaciones de canales juveniles y programas juveniles, y nosotros con todo gusto los abordamos. Si usted tiene alguna duda, no importa si la quiere hacer anónima, solo escríbanos o por ahí llámenos y nosotros con gusto se la hacemos llegar a nuestra invitada de este día. Nos están acompañando de pasmo y la recibimos con fuertes aplausos a Margarita Alvarado. Vamos a hablar acerca de sexualidad, precisamente de las ITS. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo les va? Pues súper bien de recibirla nuevamente acá en nuestra casita. De verdad un placer tenerla de regreso acá. Y teníamos un rato de no poder compartir con usted y obviamente también abordar una temática que es muy importante para toda la juventud salvadoreña. Eduardo Castro, sabemos de que también los jóvenes deben de buscar información acerca de ese tema y como ya decía él, vamos a hablar acerca de las ITS. Guapo. Así es. ¿Qué son las ITS? Pues desde ya se los informamos, son las infecciones de transmisión sexual. Muchas veces nosotros tenemos afecciones en nuestros genitales, no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo prevenirlas, pero por eso nos está acompañando nuestra invitada que nos va a decir todo ese contenido. Iniciemos, Margarita. Bueno, la verdad que como bien decía, es bien difícil muchas veces trabajar o hablar sobre el tema de sexualidad y sobre las infecciones de transmisión sexual. Y es algo que de hecho todas las personas adolescentes jóvenes deberían de conocer, exacto, ¿verdad? Y más que desde y quizás el día de hoy, más que centrarnos en aprender a diferenciar una infección de otra, es percibir cuál es mi riesgo personal, ¿verdad? Y que cualquier lesión, por mínima, por chiquita que parezca, debo de ir a acudir a un personal calificado para que me dé la medicación indicada. Quizás el riesgo más grande es las complicaciones que tenemos muchas veces. Culturalmente tendemos a automedicarnos y en el tema de infecciones de transmisión sexual eso puede ser complicado. Como bien decía, el término antes era conocido como enfermedades venéreas, exacto, enfermedades de transmisión sexual, entonces son realmente el término idóneo es infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque se adquieren realmente a través del contacto sexual, con de diferentes formas. Puede ser con la pareja, en el intercambio de algún tipo de juguetes, ¿verdad? En cualquier tipo de práctica. Muchas veces se dice, mire, es que realmente es hasta que tienen una práctica sexual muy abierta, una práctica sexual coital que se puede adquirir. Sin embargo, cada día vemos nuevas formas de infección y aparecen las lesiones no solamente a nivel de la región genital, sino que dependerá de las prácticas de las personas que pueden aparecer en la boca, pueden aparecer en la región anal. Entonces eso también nos lo vuelve más complejo y nos hace también que sea más necesario hablar de ellos. Me parece totalmente bueno y oportuno que nosotros como jóvenes hablemos de estas temáticas. Muchas personas dicen, no, mi niña o mi niño, ya siendo mayor de 18 años o incluso menor, dice, no, tienes un novio, pero es de manita sudada. Bueno, eso ha quedado en el tiempo de antes, porque hoy hay vida sexualmente activa. Entonces es importante que nosotros nos informemos de todo eso. Muchos podrán decir, no, pero me da miedo visitar al ginecólogo porque me da vergüenza que vaya a ver mis genitales. Y me da mucha pena y aparte de eso me puede criticar por lo que yo llegue a tener. Así que si siento picazón o siento ardor, me voy a la farmacia y lo primero que me recomienden, eso es lo que utilizo. Hay que hablar de la importancia de que nosotros poco a poco incrementemos esta cultura de, hey, dejar la vergüenza y digámosle sí a la información de fuentes que son reales, que son muy profesionales, en este caso los especialistas en la materia, y que evitemos enfermedades y muertes lamentablemente a raíz de esto. Claro, lo que pasa es que, mire, muchas veces se dice, tal vez no es el momento, o sea, tal vez esté iniciando una relación de noviazgo y sí, pero ¿cuándo va a ser el momento? Realmente no lo sé, ¿verdad? No sé cuándo, por más que quiero evitar como papá o mamá de repente postergarlo, hay muchas cosas que se dan y se dan en el momento que yo como papá, mamá no lo voy a saber. Entonces lo mejor es que tenga la información para que tome decisiones informadas y pueda prevenir cualquier tipo de situación. De hecho, la prevención de las infecciones de transmisión sexual va incluso desde la parte de la higiene genital. O sea, cómo le enseñamos a los chicos y las chicas a tener el cuidado de su higiene genital. ¿Por qué? Porque eso también va a permitir, ¿verdad?, que puedan identificar cuando tengo una lesión.
o decir, mire, esto no lo tengo aquí, o sea, no debe de estar aquí o no debería de aparecer. Entonces, ojo, eso significa un cambio. Entonces, si yo soy activo sexualmente y empiezo a tener alguna lesión a nivel de la piel, de los genitales, de la boca, de la región anal, o tengo la salida de fluidos que no son usuales a nivel de la vagina o a nivel del pene, en el caso de los chicos, entonces eso significa algo está pasando y es algo diferente a mí, es una alerta. Entonces, igual si pica, si arde, si hay cambios de repente con el patrón de la micción, o sea, cuando vamos a hacer pipí, entonces eso también es importante verlo. Entonces, si voy a la farmacia, obviamente cualquier persona en la farmacia me va a decir, esto puede ser, entonces póngase esta cremita, o esa es una cremita que me puede funcionar para casi cualquier cosa, entonces dejo esa. Mi misión realmente a nivel de la farmacia es cumplir una receta que le indica un médico, o en todo caso vender un producto. Vender un producto. Entonces cumplo mi misión, yo lo vendí, pero no tengo las facultades adecuadas para poder recetar algo indicado. Aparte que en la región este tipo de infecciones necesitan también una evaluación, porque son tan parecidas. Si nos pusiéramos a ver todos los tipos que hay bacterianas, hay virales, tenemos otras que son parasitarias, tenemos por ectoparásitos, ¿verdad? Así como tienen a la edad de la parvularia, que los chicos y las niñas suelen llegar con piojitos, también tenemos algunos piojitos que son propios de la región genital, y es una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, las famosas ladillas, la parte de la escabiosis también, que no necesariamente la escabiosis es únicamente de transmisión sexual, pero puede serlo. Entonces, de repente una ronchita y me van a dar la famosa cremita, y puede ser que si tengo ladillas, de repente me pica por eso, no me pica por una ronchita. Entonces, es bien difícil, y por eso la insistencia de vamos y busquemos la atención. Hay que identificar y no solamente dejarnos llevar por, bueno, como decía Ileana González, que tengo vergüenza, entonces tengo una ronchita, cualquier pomadita o cualquier remedio casero yo me voy a poner. Exacto. Margarita, hay que hablar, bueno, cómo son las cosas. Actualmente en el país e internacionalmente las estadísticas muestran que los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales a partir de los 14 años. Unos hasta antes empiezan ya a ser sexualmente activos. Lo malo de todo eso es que la gente, los niños no están educados sexualmente. Exacto. Entonces piensan, bueno, empieza como un jugueteo, que no sé qué, que solo va a ser la puntita, que para no dejarte embarazada entonces va a ser vía anal, entonces solo va a ser sexo oral, pero solo roce, pero perdemos la noción por no estar informados de que son los fluidos los que van a llegar a afectarnos. ¿Me va a contestar esto después de la llamadita? Perfecto. Tengámoslo por ahí en mente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, a ver amiga, ¿tenés alguna duda, alguna consulta? Sí, quiero saber qué tan seguros son los preservativos. Los condones. Ok, gracias. Bueno, quizás es importante decir que tienen un 98-99% de efectividad, es decir, que son muy buenos. ¿De qué depende? De que los use correcta y consistentemente. ¿Qué significa eso? Que lo tengo que usar en todos mis contactos sexuales coitales, y debo de usarlo de forma correcta. Es decir, si estoy usando, si es mi pareja y está utilizando el condón masculino, debe de colocarlo durante la erección, ¿verdad? Y quitarlo antes de que la erección termine, ¿verdad? Debo de evitar el contacto con la mano, porque muchas veces se hace muy bien la técnica de la colocación. Sin embargo, a la hora de retirarlo, lo retiro con la mano. Entonces, aunque sea, ni modo, la cortina, la sábana, lo que tenga en la mano, pero que evite el contacto de su mano con el condón cuando ya fue utilizado. ¿Por qué? Porque los fluidos de la otra persona quedan ahí, entonces ahí pierdo parte del porcentaje de protección. ¿Qué otra cosa es importante? El condón es el único método que nos ofrece una doble protección. ¿Qué significa esto? Nos ayuda a prevenir un embarazo no planificado, ¿verdad? O no deseado en ese momento, y nos ayuda también a la prevención de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué otra cosa tiene? Que lo puedo usar o lo puedo convertir en una manta de látex. Ya bien decides que de repente hay otro tipo de prácticas por el temor al embarazo, entonces son las prácticas de estimulación a niveles genitales o a nivel de la región anal. Entonces, si yo tengo un condón, lo puedo cortar. Es la única forma en la que el único momento para el que puedo usar una tijera con un condón. Okay. Entonces, para poder cortar los extremos, cortarlo al centro y hacer una mantita de látex. Se me permite proteger mi región, mi boca, mi lengua, si estoy en algún tipo de prácticas orales, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. 98 o 99% de efectividad si se usa correcta y consistentemente. ¿Qué ventajas hay? Hay para hombres, ¿verdad? Que necesitan la erección, pero también tenemos el condón femenino que no necesita de la erección y puede colocarse incluso 2-3 horas antes. Si yo sé que, por ejemplo, hoy es una noche importante como pareja, entonces me lo puedo colocar antes, de tal manera que al momento de la actividad sexual coital yo ya estoy preparada con el condón colocado de forma adecuada.
Importante. Muy bien. También íbamos a responder la Pero los pregunta fluidos. que Edward hacía referente a que supuestamente los fluidos que salen antes de poder ya el hombre poder eyacular exactamente, supuestamente no puede dejar a la mujer embarazada. ¿Será que es cierto esto o será que a veces son mitos que la gente nos da a lo largo del camino? Hay un poco de mitos en torno a esto. ¿Por qué? Porque durante la actividad, digamos, cuando está la pareja, ¿verdad? Se producen todos los fluidos corporales, ya sean en las mujeres los fluidos vaginales y en el hombre el líquido preseminal. Entonces dependerá del nivel de excitación que la pareja tenga, si es como la cantidad o la abundancia de los fluidos que pueda haber. ¿Cuál es lo importante? Los fluidos vaginales y los fluidos, el líquido preseminal y el semen son agentes transmisores o puertas de entrada para las infecciones de transmisión sexual. El líquido preseminal puede contener también espermatozoides. ¿Cuántos espermatozoides necesitamos para un embarazo? Uno. Entonces ese uno probablemente puede estar en el líquido preseminal. Entonces lo que también ya decías en el jugueteo, que de repente tengo miedo a un embarazo, por eso no tengo una práctica penetrativa, pero el roce, o muchas veces, mire, la parte del jugueteo entre la región genital, también me puede favorecer, sobre todo si la chica está en su periodo de ovulación, ¿verdad? Es como que usted pone, cuando está el periodo de ovulación, es como que pongamos, por decir algo, como un imán en la arena. Usted pone un imán cerca de la arena y rapidito, entonces es la atracción que existe entre un óvulo maduro durante su periodo de ovulación y un espermatozoide. Van a ir Va a ir súper rápido, entonces con uno que vaya en el líquido preseminal, en algún momento puedo tener un ¿Está embarazo. su bebé? Margarita, también hay que hablar porque muchos dirán, bueno, después de la llamadita le lanzo esto. Hola, hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Tienes una pregunta con respecto al tema? Te escuchamos. Si quieres hacer una pregunta, adelante. Sin pena, diga. ¿No tenés alguna duda? Creo que se fue la llamada. O bueno, producción nos indica que le da un poco de timidez mencionar esto al aire, pero ella tiene la duda de cómo es que ella puede saber si puede quedar embarazada después de una relación sin protección. Bueno, Así es la pregunta que ella realizó. es bien difícil saberlo. ¿Por qué? Porque el 85%, digamos 85-90% de las personas que tienen una actividad sexual sin protección tienen la probabilidad, digamos 50 y 50 de un embarazo. Dependerá, por ejemplo, si está en su periodo de ovulación, hace cuánto fue, si fue, digamos, 3 días antes de su ovulación, el día de la ovulación o 3 días después, el riesgo es sumamente alto. Incluso hemos tenido algunas chicas que de repente, casi terminando su periodo menstrual o durante su menstruación, igual tienen el embarazo. Entonces es bien difícil saberlo y lo más idóneo es conocer, ¿verdad?, cuál es su historia menstrual, es decir, cómo es sus menstruaciones, si son regulares, cuándo esperamos que tenga su ovulación, para saber de qué manera poderlo orientar. Ahora, ¿el riesgo es alto? Sí, por eso lo mejor es usar al menos un preservativo, ¿verdad? Si no queremos utilizar otro método, porque nos da un método de barrera. El preservativo es básicamente un método de barrera. Y si tiene alguna duda, que asista al ginecólogo. Claro, Exacto. totalmente. También tenemos otra llamadita. Hola, hola. Ay, Se se nos va. fue la En lo llamada. que siguen más llamaditas, aprovecho porque la pregunta también va enlazada con la respuesta. Y es que muchas parejas deciden tener sus relaciones sexocoitales cuando la chica tiene su menstruación. Porque dicen, no, esto quita totalmente los riesgos, que pueda quedar embarazada y lo hacemos sumamente bien. Ahí ya se respeta la decisión y el gusto de cada Claro. quien. Pero vamos a hablar sobre los fluidos y sobre todas esas cosas que pueden perjudicar. Tenemos llamadita. Hola, hola. Hola, hola. ¿Aló? Mucho gusto. Hola. Díganos. Sí, quisiera hacer una pregunta acerca del tema. ¿Sí? Ok. La escuchamos. Sí, el condón, hay condones para que las mujeres lo usen y condones para que el caballero también lo use. Exacto. Pero todos están hechos de látex y algunos dan alergia. O sea que yo quisiera saber si en realidad es tan efectivo el condón, porque de otro material no creo que lo haga. Ok, su pregunta es si existen condones de otro material. Y no de Correcto. látex. Ok, gracias, caballero. Gracias.
Bueno, mire, hay muchos mitos en torno a la alergia del látex y es muy pocas las personas que tienen una alergia comprobada. Si ese fuera el caso, pueden utilizar el condón femenino. El condón femenino está hecho de poliuretano, que es un material plastificado también muy parecido al látex, pero no es látex. De hecho, es un material un poco más grueso que el látex, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el condón femenino, de hecho, debe de adherirse a las paredes de la vagina durante la actividad sexual. Por eso es más largo, es más resistente, está hecho de poliuretano. Entonces, si yo tengo ya una alergia comprobada al látex, ¿verdad? Que ya sí vimos que sí es el látex, ¿verdad? Entonces puedo usar los condones femeninos que están hechos de poliuretano. Hay otro tipo de condones masculinos hechos de otros materiales, pero no son tan fácil accesibles en nuestro país, no son de venta libre, ¿verdad? Entonces eso lo hace complicado. La otra cosa es, muchas veces creo o puedo tener la idea de que soy alérgico al látex. ¿Qué puede haber pasado? De repente estoy usando a veces y pasa, compramos sin ver y puedo estar usando, por ejemplo, un preservativo que tenga retardante. El retardante, ¿qué me va a hacer? Me va a dar la sensación de ardor o la sensación como de hormigueo y eso puede hacerme creer que es alergia y sin embargo no lo es, ¿verdad? La otra es, si no hay una lubricación adecuada, la fricción me va a generar la sensación de ardor y de molestia. Entonces eso puede hacerme sentir como que tengo una alergia, ¿verdad? Entonces también necesito una evaluación y tenemos la opción de condón femenino. Tenemos todavía pendiente la pregunta de Eile, pero vamos a contestar la llamadita. Buenas tardes. Bueno, se nos fue. Contestemos rápido. ¿Lo del periodo? Lo del periodo es bien, durante la menstruación es muy poco probable que pueda darse un embarazo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Me estoy poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque lo que hace el útero durante la menstruación es que la capa que estaba esperando que llegara un bebé, ¿verdad? Se pierde. Entonces eso me vuelve que haya más, digamos, el cambio celular que se está dando favorece y se puede volver una puerta de entrada para las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué implica? Las mujeres se vuelven más vulnerables a las infecciones al tener contactos sexuales desprotegidos durante su periodo menstrual. Pero para los chicos, en caso de su pene. Para los chicos, si yo no tengo ningún tipo, o la mujer no tiene ningún tipo de infección, no hay tanto riesgo. No hay riesgo. Si yo tengo ya una infección comprobada, va a haber riesgo en cualquier momento. La más riesgosa sería entonces Las en este mujeres. caso la Exacto. femenina. Ok, tenemos otra llamadita. Hola, hola. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Frecuencia. Sin pena, lo escuchamos. Ahí Hola. está alguien en línea. Que si mi pareja termina después de que yo termine, que no termine adentro, Ajá. ¿cree que puedo quedar Embarazada. Se le corta, pero Que si sí. termina adentro puede quedar embarazada. me Aunque imagino. no, Aunque no termine adentro. Supongo o sea, yo que quizás a la acción de querer, Lo hicieron, bueno, sí. que lo digamos que- hicieron y el hombre exacto. saca su Es genital el y- famoso coitus interruptus, ¿verdad? Ajá. Que es una forma de uno de los métodos, digamos, populares de prevención de un embarazo. De acabó ¿Cuál es? afuera. Exacto, acabó afuera. Entonces, ¿qué tiene de riesgo? Lo que hablábamos antes, con solamente un espermatozoide que esté en el líquido preseminal que se libera durante la excitación, antes de la eyaculación, puede producirse un embarazo. O sea que el riesgo es sumamente alto, ¿verdad? Quizás hay que quitarse de la mente que los espermatozoides son en el semen cuando el hombre acaba. Los espermatozoides Están en todo el pueden proceso. Exacto, Ajá. están en todo. en menor medida, pero están en todo el Están. Pero proceso, están desde que ahí. se produce la excitación. Y no todo se trata de embarazo, sino Ay, de estas pensé. infecciones. Exactamente. Ajá, creo que Hola, toda la gente hola. está preocupada por el embarazo. Adelante con su Hola, pregunta. hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La escuchamos? Una pregunta. Con gusto, la escuchamos. Doctora, yo tengo 49 años. Entonces, yo de 16 años me vino la menstruación, ¿va? Sí. Entonces, ahora yo tengo mi pareja, pero no tengo ni un hijo. Entonces, pero ahorita tengo como 3 meses que no me ha venido menstruación. Entonces, mire, el doctor me dijo que tenga cuidado porque en la menopausia podía quedar embarazada. Y mira, yo le estoy pidiendo a Dios un niño o una niña. Me llamo Estela. ¡Estela! Estelita. Está bien, Estela.
Ok, ya le va a Gracias por la responder, pregunta. ya le va a responder Mira, acá a Margarita. Ok. Creo yo que en ese caso, Estela, bueno, lo importante es, si usted lo quiere, realmente es una decisión informada y consciente. Lo mejor es que usted vaya a lo que nosotros le llamamos un control preconcepcional. ¿Qué significa eso? Que usted vaya y a veces cuando ya pasamos de los 40, empieza un poquito, que tenemos un poquito más de peso, o de repente la presión arterial está alta, o empezamos a tener problemas de diabetes. Entonces lo importante es saber cuáles son sus condiciones de salud en general para ver si usted puede en este momento llevar a cabo la vivencia plena de un embarazo. Si es así, a los 49, si todavía está usted, por ejemplo, ovulando, ¿verdad? Es posible, pero sí necesitamos que esté en las mejores condiciones de salud, que vaya y tenga un chequeo también con su ginecólogo en este caso. Sí necesitamos que tenga ese control para ver que esté en las mejores condiciones posibles. No es imposible y se puede llegar a dar. No es imposible. En la Biblia Isabel salió embarazada a los 40. Exacto, quizás necesitamos un poquito más de cuidados, ¿verdad? Sí. Necesitan Más mucho Porque más ya puede cuidados. ser riesgoso. Exacto, porque puede ser riesgoso. Ay, Ok, éxito, hay otra Isabel. llamada. Hola, buenas tardes. Fue el que hizo la llamada anterior, gracias. Ok, te escuchamos. Bueno, ¿cómo se llama? Solo preguntar que si un hombre puede pegar hijos a los 70 años. 60 años. 70. 70 años. 70. Ok, ya le responde a Margarita Caballero. Gracias. por su Gracias. pregunta. Fíjense que a diferencia de las mujeres, de hecho los hombres pueden ser desde la adolescencia hasta el momento, digamos, casi que mueren, que pueden tener, siempre y cuando haya la producción, y en este caso, de semen, puede haber la posibilidad. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? La calidad, digamos, también del semen va cambiando con la edad. Los hombres, al igual que las mujeres tenemos la menopausia, los hombres tienen la andropausia. ¿Qué significa esto? Que va a haber una bajada de sus niveles hormonales y eso hace que la cantidad y la calidad del semen vaya siendo diferente. Entonces, pero una vez, acuérdense que lo que necesitamos es un espermatozoide. Entonces, aunque la frecuencia de que la actividad sexual a los 60, a los 70 sea menos que a los 30, por ejemplo, pero siempre y cuando hay una eyaculación y hay un espermatozoide, la posibilidad existe. También hay que ver la edad de la pareja, porque si es una pareja joven que está en su periodo, o más joven que está en su periodo de ovulación y en edad reproductiva plena, va a ser mucho más fácil. Pero que puede, sí. Se puede. Se puede. Ok, también se me viene una pregunta que obviamente sabemos que las relaciones sexuales van avanzando conforme el tiempo y sabemos que la juventud a veces quiere experimentar diferentes tipos de acciones. Y a esto me refiero porque hay adolescentes o jóvenes o también adultos, por qué no decirlo, deciden experimentar poder meter terceras personas. ¿Qué hay referente a eso? Que dicen, no, si es que no va a pasar nada, yo lo protejo a él me protege a mí, yo protejo a la otra, pero obviamente siempre hay contactos sexuales y genitales, siempre hay sexo oral, ¿por qué no decirlo también? Entonces, ¿qué riesgos hay también conforme a todo eso? Porque siempre se van a dar transmisiones, infecciones de transmisión sexuales. En la misma pregunta, cuando hay tríos, el hombre con dos mujeres, el mismo condón se lo quita, se lo deja. Mire, en este caso, primero, respondiendo, entre más parejas sexuales tengo, independientemente de que si yo decido tener un trío, un cuarteto, 5, el número que quiera, ¿verdad? Debo de tener la claridad que entre más número de parejas tengo más riesgo, ¿verdad? Entre menos conozca a la otra pareja, ¿verdad? O a la persona que integre dentro de esta relación, tengo que tener la claridad que es más riesgo, porque le voy a preguntar cuántas parejas ha tenido previamente, entonces usted multiplique. Si yo tengo una pareja, le pregunto cuántas parejas y me dice 5 y de estas 5, cada una ha tenido como 3, entonces haga la multiplicación y le sale... Claro, no es solo de 2 ya. No, solamente Toda de la 2, se me vecindad. vuelve toda la vecindad. Entonces, entre más contactos sexuales tenga, más parejas, más riesgo tengo. Ahora, más prácticas puedo tener, ¿verdad? Nunca un condón me sirve para una sola pareja. Es decir, yo tengo un intercambio de parejas, debo de usar un condón diferente. Y no doble para que no garantice doble seguridad. Exactamente, porque el doble lo que hace, aumenta la fricción y facilita que se rompa. Entonces, si tengo cambio de pareja, cambio de condón. Okay. Si cambio de lugar de estimulación dudo oral, que hagan eso. manta adelante. Bien, Exacto. o sea, por eso que hay más enfermedades de transmisión. Exactamente, aumenta el Tenemos riesgo. infecciones. muchísimas llamadas, también tenemos preguntitas que hay personas que no quieren su voz al aire y también producción nos las está informando. Antes de pasar esas preguntas, tenemos la llamadita en línea. Hola, hola. Bien, me indican que hay una pregunta que dice una chica. ¿Cómo, Margarita, yo puedo hacer mi ciclo menstrual si soy una chica irregular? Antes, aclarémosles a todos
cuándo una chica es regular y cuándo es irregular, y la respuesta a la pregunta que ya la frecuencia Como el método del ritmo. Sí, digamos que el ritmo. Ahora incluso puede haber como hasta una aplicación en teléfono que me ayude a calcular mi ritmo, mi ciclo, perdón. ¿Qué necesito saber? Por ejemplo, si yo acabo de ver mi menstruación a los 12, esperaría que por lo menos 13, 14, incluso a los 15, todavía no puedo tener la regularidad que se espera adelante. Entonces, cuando un ciclo es regular, quitémonos la idea que solo los de 28 días son regulares. La literatura nos dice que podemos tener chicas que van a ser regulares si tienen un ciclo de 21 días o hasta máximo 35. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo? Lo primero es ver cuál es mi ciclo. Entonces, anoto en un calendario que solo usted sepa y lo anota por mes. Tengo que tener el histórico por lo menos de 6 meses para ver cuál es la variación. Y a partir de eso, saber si mi ciclo es de cada 23 días, de cada 25, de cada 28. Entonces, a partir de eso puedo saber, bueno, entonces soy regular, pero no soy el regular popular o el que nos venden en otros medios. Aquí que no. son, que no, que son de 28 días, todo el mundo lo calcula a los 28. Puedo ser regular y me viene cada 23 días. A partir de eso, conozco cuándo estoy ovulando. Ok, todavía nos falta una pregunta dentro de esa en línea. el caso de la irregularidad. Pero antes que se nos vaya la llamada, la vamos a contestar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sería una pregunta para la doctora. Con gusto, te escuchamos. Sí, en este caso las infecciones de transmisión sexual abarcan las enfermedades también. Y como en una relación no se puede infectar la otra persona. ¿Cómo no se puede infectar? Correcto. Ok. Si ya se sabe que uno está infectado. Uno está infectado. Mira, Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Antes se llamaban enfermedades, pero realmente son infecciones de transmisión sexual. Es lo mismo. Básicamente es lo mismo. El término Lo que cambia. cambia es que es mejor utilizar una infección, porque es algo que yo adquiero. Entonces, y por la forma en que lo adquiero. ¿Qué es lo importante? Si yo sé, por ejemplo, que tengo una infección, ¿verdad? Entonces puedo y debería de decírselo a mi pareja, ¿verdad? Y buscar la forma de protección. Si yo, por ejemplo, sé que tengo una infección, en ese caso tengo una lesión de herpes. El herpes, el herpes genital, por ejemplo, que es una lesión, es una infección viral, ¿verdad? Cada cierto tiempo las lesiones van a aparecer y es importante que si yo tengo las lesiones activas en este momento, no tengo una práctica sexual o la tengo en este caso con otra, tal vez no penetrativa o no con el contacto directo con genitales, puede ser una estimulación oral, ¿verdad? De tal manera que si yo evito el contacto directo. ¿Por qué? Porque si tengo el contacto con esas lesiones, eso implica que voy a infectar a la otra persona. ¿Y cuál es lo que pasa con las infecciones de transmisión sexual de origen viral? Es que generalmente los síntomas van a cesar, pero pueden reaparecer. Herpes, de repente el virus del papiloma humano, ¿verdad? Al final es una infección de transmisión sexual porque lo adquiero por contacto sexual. ¿Y qué va a hacer? Me va a hacer cambio a nivel de las células del cuello de la matriz que nos llevan a el cáncer de cuello que está afectando mucho a nuestras mujeres en este momento, mujeres jóvenes. Entonces al final, si lo vemos, puede ser que no tenga una lesión activa, ¿verdad? Si tengo una lesión activa, entonces yo soy obligado a buscar una forma de prevenir. ¿Cómo? Puedo tener otra forma de contacto o puedo evitar ese contacto. Si yo tengo, por ejemplo, alguna infección de transmisión sexual de las que generan flujo o secreción a nivel del pene, debería de tener digámoslo así, la precaución de que si me dan tratamiento a mí, debo darle tratamiento a mi pareja, si no, no funciona, porque nos estamos reinfectando. Y ahí ser fiel. Exacto, de ahí ser fiel. O si usted, por ejemplo, dice, mire, la fidelidad, que es lo que, digamos, sería Sí, como bien lo idóneo, es, digamos, pero usted dice, si no puedo, disminuye el número de parejas y o reduzca los contactos sexuales coitales cuando tiene lesiones activas, ¿verdad? Y si tiene 3, 4 parejas sexuales, a 3, 4 parejas debo de pedirles que tomen el medicamento indicado para la infección. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a estar reinfectando y el ciclo continúa. Sí. ¿Y qué va a pasar? Me vuelvo resistente. Bueno, queda una pregunta, rápidamente la vamos a contestar con la irregularidad. La chica preguntaba, o sea, ¿puede ser predecible que mi ciclo pueda saber si me va a venir exactamente al siguiente mes? ¿Cuándo se es irregular?
¿Cómo es en ese caso, Margarita? Lo que pasa es que es bien difícil, digamos, decirle a priori, sería muy como irresponsable decirle, mire, si es irregular, usted va a saber de esta manera, porque por eso debo de tener el histórico de esta chica. Por ejemplo, si este mes le vino el 21 de mes, entonces lo anoto. El siguiente mes yo esperaría que más o menos me venga 3, 4 días antes o 3, 4 días después, digámoslo así. Si no, igual vuelvo a anotar. Entonces ahí no me vino el 21, me vino el 26. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de un ciclo de más o menos, sí, 28 días por ahí, ¿verdad? Pero debo de sacarlo. ¿Por qué? Porque si no es bien difícil decirle en qué momento se va a regular, ¿verdad? O en qué momento va a estar ovulando, que es al final el riesgo. Entonces, ¿qué es importante? Si yo empecé a ver mis menstruaciones a los 13, a los 14, más o menos son 2 años para que mis ciclos menstruales se vuelvan regulares. Si yo ya tengo 20, pero todavía no sé en qué momento me viene mi menstruación, anote en un calendario, lleve sus fechas y por lo menos vea 6 meses atrás o a partir de ese mes 6 meses y usted empieza a contar los días. Día 1 del ciclo es el día que empieza el sangrado. Así sean 2, 3 gotitas y usted dice, mire, me tengo que poner una toalla de las ultra delgadas, pero ya empezó el sangrado. Entonces ese es día 1. Entonces día 1 del ciclo. ¿Cuándo termina ese ciclo? Cuando vuelvo a tener sangrado, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Y otra cosa bien importante es que cualquier duda, cualquier lesión que tenga, acuda por favor a un personal calificado para que le pueda hacer el diagnóstico oportuno. Realmente todos tenemos como el enfoque de prevención y es mejor que lleguemos tempranamente, ¿verdad? Que se atienda tempranamente antes que se llegue a complicar y pueda ser más de riesgo para cualquiera. Más adelante, bueno, se vienen más preguntas, los medios de comunicación van a estar habilitados, hay personas que se están preguntando, yo tengo una infección, ya me la diagnosticaron, pero ¿la puedo llegar a curar? Más adelante vamos a saber. ¿Y cuáles son si las que se curan también? Y cuáles son las que no. Esto va a ser después de lo siguiente, así que continuamos con más de Frecuencia 1225, no se despegue, esto está bueno. En este momento estás en la mejor frecuencia.